Julián Serrano cerró la puerta de su apartamento con el cuidado metódico que aplicaba a todas sus acciones. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio era una pequeña confirmación diaria de orden y seguridad. Se dirigió a la cocina, un espacio funcional y pulcro donde cada objeto tenía un lugar asignado. Mientras el agua para su café matutino se calentaba en el hervidor eléctrico, Julián clasificó el correo que acababa de recoger del buzón. Facturas, publicidad, una revista de ingeniería civil a la que seguía suscrito por inercia y, finalmente, un sobre con el membrete del Ayuntamiento de Valencia. Lo abrió con un abrecartas de acero que había pertenecido a su padre. Dentro, una notificación oficial. No era una multa de tráfico ni un aviso de obras en la calle. Era una comunicación de la Oficina de Gestión Tributaria Local referente a la propiedad situada en la calle de la Reina, número 87, piso 3, la dirección de su hija, Sofía. El documento, redactado en un lenguaje burocrático denso, informaba sobre una actualización en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, debido a la formalización de una nueva carga hipotecaria sobre la propiedad. Julián leyó la frase 2 veces. Nueva carga hipotecaria. No tenía sentido. Él había confirmado la hipoteca original con Sofía y su marido, Marcos, hacía 3 años, poniendo como garantía su propio historial crediticio impecable y una parte de sus ahorros para el depósito inicial. Cualquier modificación sustancial, como una segunda hipoteca o una línea de crédito con garantía inmobiliaria, habría requerido su firma. Legalmente, era imposible sin su consentimiento. Dejó el papel sobre la encimera de granito, perfectamente limpia. El hervidor emitió un clic al apagarse. Julián preparó su café, un cortado, como cada mañana desde que su esposa, Elena, había fallecido hacía 5 años. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, desde donde se veía un patio interior ajardinado y silencioso. Sostuvo la taza caliente entre sus manos, pero no bebió. Su mente, entrenada durante 40 años como ingeniero de caminos en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructuras, ya estaba analizando el problema. Descartó la posibilidad de un error administrativo. El sistema tributario español, aunque complejo, era preciso en lo que respecta a los registros de la propiedad. La notificación era una consecuencia directa de un acto inscrito formalmente. Esto dejaba 2 posibilidades. La primera, que las leyes hubieran cambiado de una forma que él desconocía, permitiendo al titular principal modificar la hipoteca sin el consentimiento del cotitular. Improbable. La segunda, mucho más perturbadora, era que Marcos y Sofía hubieran encontrado una manera de eludir el requisito de su firma. Quizás a través de un tipo de producto financiero que él no conocía, y la idea le produjo una sensación fría en el estómago, a través de la falsificación. Julián terminó su café de un trago. El sabor amargo pareció adecuado. Volvió a su despacho, una habitación convertida donde guardaba sus archivos. En un archivador metálico de 4 cajones, perfectamente etiquetado, encontró la carpeta Sofía, propiedad Calle de la Reina. Dentro estaban todos los documentos relacionados con la compra del piso, la escritura de compraventa, la escritura del préstamo hipotecario, las notas simples del registro de la propiedad, las pólizas de seguro. Pasó la siguiente hora releyendo la escritura del préstamo. La cláusula era inequívoca. Como cotitular y garante, cualquier alteración de las condiciones del préstamo o la creación de nuevas cargas sobre el inmueble requería la firma de todos los titulares. Él, Julián Serrano, era titular del préstamo en la misma medida que Sofía y Marcos. El siguiente paso era obtener información objetiva. Dejó un mensaje en el contestador de su gestor bancario de toda la vida, solicitando una reunión urgente. Luego, entró en la web del Colegio de Registradores de la Propiedad y solicitó una nota simple actualizada del inmueble. El proceso era online y tardaría unas pocas horas. Mientras esperaba,
Intentó recordar cualquier conversación reciente con Sofía que pudiera haber indicado problemas financieros. Hablaban 2 o 3 veces por semana. Ella siempre parecía contenta. Trabajaba como fisioterapeuta en una clínica privada, un trabajo estable. Marcos era consultor de marketing digital, un título que a Julián siempre le había parecido vago. Se movía en un mundo de startups, redes sociales y lo que él llamaba proyectos de monetización online. Conducía un coche alemán de gama alta y vestía ropa de marca, algo que contrastaba con los ingresos declarados en la solicitud de la hipoteca. En su momento, Julián lo había atribuido a la ambición juvenil. Ahora, esa imagen adquiría un matiz más sombrío. A primera hora de la tarde, llegó la nota simple a su correo electrónico. La descargó y la imprimió. Sus ojos recorrieron el documento hasta la sección de cargas. Allí estaba. Además de la hipoteca principal con el Banco Sabadell, figuraban 2 inscripciones posteriores. Una línea de crédito de 25.000 euros con una entidad financiera online, formalizada hacía 8 meses. Y un préstamo personal de 18.000 euros con otra entidad, garantizado con una segunda hipoteca sobre la propiedad, formalizado hacía apenas 2 meses. El total ascendía a 43.000 euros de deuda adicional, garantizada con el piso. El piso que él había ayudado a comprar. El piso cuyo valor representaba una parte significativa de la herencia que pensaba dejar a su hija. La rabia que sintió no fue explosiva, sino fría y pesada, como el hormigón fraguando. No era solo el dinero. Era la traición, el engaño calculado. Se habían aprovechado de su confianza y de su nombre. Se preguntó si Sofía estaba al tanto. Quería creer que no, que Marcos la había engañado también a ella, pero la idea no le consolaba. Sofía era inteligente. ¿Podía ser tan ciega a la realidad financiera de su propio hogar? Decidió que el primer paso era confrontar a Marcos, pero no en su casa, no delante de Sofía. Necesitaba un terreno neutral. Buscó en Internet la dirección de la oficina de Marcos, un espacio de coworking en el distrito tecnológico de la ciudad. Según su perfil de LinkedIn, trabajaba desde allí la mayoría de los días. Julián cogió las llaves de su coche, metió las copias de la nota simple y la notificación del ayuntamiento en un sobre y salió de su apartamento. El orden y la seguridad de su mundo se habían visto comprometidos, y un ingeniero, ante una estructura comprometida, no descansa hasta que ha evaluado los daños y diseñado un plan de refuerzo o, si es necesario, de demolición controlada. El espacio de coworking era un loft de estilo industrial, lleno de jóvenes con portátiles y auriculares. El aire olía a café caro y a una energía inquieta que a Julián le resultaba ajena. Encontró a Marcos en una de las zonas comunes, tecleando furiosamente en su portátil mientras hablaba por teléfono a través de unos auriculares inalámbricos. Llevaba una camisa de lino y un reloj que, Julián estimó, costaba más que su primer coche. Esperó pacientemente a que terminara la llamada. Marcos lo vio y su expresión pasó de la concentración a una sorpresa no del todo agradable. Se quitó los auriculares. «Julián, qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí? ¿Te has perdido?» Su tono era jovial, pero sus ojos eran cautelosos. «Necesito hablar contigo, Marcos. En privado», dijo Julián, su voz tranquila y firme. Marcos miró a su alrededor, a sus colegas. «Claro. Vamos a una de las salas de reuniones». La sala era un cubo de cristal con una mesa y 4 sillas. Marcos cerró la puerta corredera. «¿Pasa algo? ¿Sofía está bien?» Julián se sentó y sacó los documentos del sobre, extendiéndolos sobre la mesa. La notificación del ayuntamiento y la nota simple del registro. «He recibido esto, y he solicitado esto. Quiero que me expliques qué significa». Marcos miró los papeles. Su bronceado artificial no pudo ocultar la palidez que se extendió por su rostro. Tragó saliva.
¿De dónde has sacado esto? Eso no es relevante. Lo relevante son los 43.000 euros en préstamos adicionales garantizados con la casa de mi hija, la casa en la que yo soy cotitular de la hipoteca principal. Préstamos que se han obtenido sin mi conocimiento ni mi firma. Marcos se pasó una mano por el pelo, perfectamente peinado. Julián, esto es un malentendido. Son inversiones de negocio, movimientos estratégicos para generar un mayor rendimiento. El mercado de las criptomonedas es muy volátil, pero con un alto potencial de beneficio. Julián lo miró fijamente. No parpadeó. La nota simple no habla de criptomonedas. Habla de una línea de crédito y una segunda hipoteca. Habla de deuda. Deuda que está vinculada a un activo que yo ayudé a asegurar. Deuda que, si no se paga, resultará en la ejecución hipotecaria del piso. No va a pasar nada de eso, espetó Marcos, su voz subiendo de tono. Tengo todo bajo control. Es solo una situación temporal de liquidez. En unas semanas, cuando cierre un par de proyectos, lo liquidaré todo. ¿Qué tipo de proyectos?, preguntó Julián, su tono tan plano como una superficie de hormigón pulido. ¿Los mismos que te llevaron a pedir estos préstamos? He estado revisando las webs de estas entidades financieras. Ofrecen dinero rápido a tipos de interés muy elevados. No son para inversiones estratégicas. Son para gente desesperada. Julián se inclinó hacia adelante. La pregunta que me hago, Marcos, es si Sofía sabe esto. Sabe que has puesto en riesgo su casa, la única propiedad importante que tiene, para financiar tus ¿proyectos? La fachada de confianza de Marcos se resquebrajó. Sofía confía en mí. Ella sabe que yo me encargo de las finanzas. No tienes que preocuparla con estos detalles técnicos. ¿Detalles técnicos?, repitió Julián, un filo de acero en su voz. Perder tu casa no es un detalle técnico. Es una catástrofe. Quiero ver los extractos bancarios. Quiero ver el estado de esas inversiones. Marcos se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Esto no es asunto tuyo, Julián. Agradezco tu ayuda con la hipoteca inicial, de verdad, pero hasta ahí llega tu implicación. Son mis finanzas. Es mi matrimonio. Mantente al margen. Julián también se levantó, recogiendo sus papeles con calma. Cuando mi nombre está en la escritura del préstamo principal, se convierte en mi asunto. Cuando mis ahorros de toda una vida están indirectamente en riesgo por tus deudas de juego, se convierte en mi asunto. No son deudas de juego, siseó Marcos, acercándose a él. Es trading de alto riesgo. Hay una diferencia. No para el banco que embargue el piso, replicó Julián. Se dirigió hacia la puerta. Voy a hablar con Sofía esta tarde. Espero, por tu bien, que ya le hayas contado toda la verdad. Porque yo lo haré, con documentos que lo prueben. Salió de la sala de reuniones y atravesó el espacio de coworking sin mirar atrás. Sentía las miradas de los jóvenes profesionales sobre él, un hombre mayor con un traje anticuado en su mundo de modernidad y riesgo. Pero Julián no se sentía anticuado. Se sentía como un ingeniero que acaba de descubrir una grieta estructural crítica en un puente. Y sabía exactamente qué protocolos seguir a continuación. El trayecto hasta el barrio de Sofía fue tenso. Julián repasó mentalmente la conversación que iba a tener. Tenía que ser directo, presentar los hechos de forma clara y sin emoción. La emoción solo enturbiaría el juicio de Sofía. Aparcó su coche, un sedán fiable y bien mantenido, a una manzana de distancia y caminó. La fachada del edificio era familiar, la misma que había visto con orgullo el día que firmaron la compra. Ahora le parecía frágil, vulnerable. Subió en el ascensor y llamó a la puerta. Sofía abrió casi al instante, como si lo estuviera esperando. Su rostro estaba pálido y sus ojos, enrojecidos. Llevaba ropa de estar por casa. Marcos la había llamado, evidentemente. «Papá»,
dijo con voz temblorosa. Marcos me ha llamado. Dice que has estado en su oficina, acusándole de cosas terribles. ¿Puedo pasar, Sofía? Preguntó Julián con calma. Ella se apartó para dejarle entrar. El piso estaba decorado con el estilo moderno que le gustaba a Marcos. Un televisor de pantalla gigante dominaba el salón, y sobre una consola había varios dispositivos de juego y realidad virtual. En la mesa de centro, un par de copas de vino vacías. Julián se dirigió directamente a la mesa del comedor, el único mueble que parecía sólido y funcional. No he acusado a nadie, Sofía. He presentado hechos. Sacó de nuevo los documentos y los extendió sobre la madera. Esto es una notificación del ayuntamiento. Esto es una nota simple del registro de la propiedad. Muestran que Marcos ha acumulado 43.000 euros de deuda utilizando vuestro piso como garantía, sin mi conocimiento y, me temo, sin el tuyo. Sofía miró los papeles sin tocarlos, como si fueran venenosos. Marcos me lo ha explicado. Son préstamos para su negocio. Es una inversión. Dice que tú no entiendes cómo funciona el mundo digital. ¿Y tú lo entiendes, Sofía? Preguntó Julián, su voz suave pero incisiva. ¿Entiendes que si su inversión falla, perderéis esta casa? La casa por la que trabajé horas extra durante 30 años para poder darte una entrada. La casa por la que puse mi nombre y mi reputación financiera en juego para que el banco os concediera la hipoteca. No vamos a perder la casa, exclamó ella, las lágrimas asomando a sus ojos. Marcos es brillante. Él sabe lo que hace. Tú solo quieres controlarlo todo, como siempre. Nunca te ha gustado. Desde el principio has desconfiado de él. He desconfiado de su falta de transparencia y de su estilo de vida, que no se correspondía con sus ingresos. Resulta que mi desconfianza estaba justificada. Julián señaló los documentos. Esto no es una cuestión de si me gusta o no. Estos son números. Esto es riesgo. Un riesgo inaceptable que ha asumido a tus espaldas. No has sido a mis espaldas, gritó Sofía. Y en ese momento, Julián supo la verdad. Yo sabía que necesitaba liquidez. Firmé algunos papeles. Él me dijo que era un trámite, para agilizar sus proyectos. El corazón de Julián se sintió como una piedra. La decepción fue tan profunda que anuló cualquier otra emoción. No era solo la víctima de Marcos. Era su cómplice, aunque fuera por ignorancia voluntaria. Sofía, dijo, y su voz era apenas un susurro. ¿Firmaste una solicitud de segunda hipoteca sin leerla? ¿Sin consultarme? Después de todo lo que te he enseñado sobre la importancia de la prudencia financiera, sobre leer la letra pequeña. Marcos es mi marido, sollozó ella. Se supone que debo confiar en él, no en mi padre sobreprotector. Estás intentando destruir mi matrimonio. Estoy intentando salvar tu patrimonio. Lo poco que tienes. No necesito que me salves, gritó, su rostro contraído por la rabia y el miedo. Lo que necesito es que te vayas. Vete de mi casa ahora mismo. Julián la miró. A su hija, la niña que había llevado sobre sus hombros, la joven a la que había ayudado con sus deberes de matemáticas, la mujer a la que había acompañado al altar. Y en sus ojos no vio nada de eso. Solo vio el reflejo de la debilidad de Marcos, una lealtad ciega que la estaba llevando al desastre. Este piso, dijo Julián con una calma gélida que se sorprendió a sí mismo, es tan mío como tuyo desde el punto de vista de la responsabilidad hipotecaria, y no voy a permitir que se hunda por la imprudencia de tu marido. Vete, repitió Sofía cogiendo el teléfono de la mesa. Vete ahora mismo, o juro que llamo a la policía y les digo que me estás acosando. Esa fue la frase. La amenaza. La línea que, una vez cruzada, no tiene retorno. Julián sintió que algo dentro de él, algo viejo y cálido, se rompía y era reemplazado por una claridad fría y dura. Asintió lentamente. De acuerdo, dijo.
Recogió sus documentos de la mesa, los dobló con precisión y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No hace falta que llames a la policía. Caminó hacia la puerta. Con la mano en el pomo, se giró para mirarla por última vez. Sofía estaba de pie en medio del salón, abrazándose a sí misma, con el teléfono en la mano, temblando. «Espero que sepas lo que haces, Sofía», dijo Julián. Y salió, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Mientras bajaba en el ascensor, no sentía tristeza, ni siquiera rabia. Sentía la resolución tranquila de un ingeniero que ha determinado que una estructura está irremediablemente dañada y que la única opción segura es una demolición controlada. Sacó su teléfono móvil. No buscó el número de un terapeuta familiar ni el de un amigo para desahogarse. Buscó el número de Ernesto Valdivia, un abogado especializado en derecho inmobiliario que le había recomendado un antiguo colega. El primer paso del nuevo proyecto acababa de comenzar. A la mañana siguiente, Julián estaba sentado en el despacho de Ernesto Valdivia. El despacho era funcional, sin lujos, lleno de estanterías con volúmenes de legislación y jurisprudencia. Valdivia era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una manera de escuchar que inspiraba confianza. Julián le expuso los hechos de forma cronológica y precisa, entregándole copias de todos los documentos relevantes. La escritura de la hipoteca principal, la nota simple con las cargas adicionales, la notificación del ayuntamiento. Valdivia escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando Julián terminó, el abogado se reclinó en su silla y se tomó un momento para revisar los papeles. «La situación es clara, Julián», dijo finalmente. «Como cotitular del préstamo hipotecario principal, usted tiene no solo la responsabilidad de la deuda, sino también derechos sobre la propiedad. La creación de nuevas cargas sin su consentimiento explícito y notariado es, como mínimo, una irregularidad grave. Si, como sospecha, su firma fue falsificada en algún documento, estaríamos hablando de un delito de falsedad documental y estafa. No quiero iniciar un proceso penal contra mi propia hija», dijo Julián, su voz firme. «Mi objetivo es proteger mi inversión y mi seguridad financiera. Quiero desvincularme de esta propiedad y recuperar el capital que he arriesgado». Valdivia asintió, comprendiendo. «En ese caso, el camino no es penal, sino civil. Usted, como copropietario de facto a través de la hipoteca, no puede ser obligado a permanecer en esta situación de riesgo. La ley prevé un mecanismo para estos casos, la actio comuni dividundo, o acción de división de la cosa común». Julián frunció el ceño. «Explíquemelo». «Básicamente», continuó Valdivia, «usted puede solicitar judicialmente la disolución de la copropiedad. Dado que un piso es un bien indivisible, la disolución se materializa a través de su venta. El tribunal ordenará la venta del inmueble, ya sea en subasta pública o a un tercero. Del precio obtenido se saldarán todas las deudas pendientes, empezando por la hipoteca principal y siguiendo con las cargas posteriores. El remanente, si lo hay, se repartirá entre los propietarios según su cuota de participación». «¿Y cuál sería mi cuota?», preguntó Julián. «Eso es algo que el juez determinará. Normalmente se presume que es a partes iguales entre los titulares, pero podemos argumentar que su aportación inicial para la entrada y su condición de garante principal le otorgan una participación mayor. Sin embargo, el objetivo principal aquí es forzar la venta para liquidar las deudas y que usted quede liberado de toda responsabilidad». Julián consideró las implicaciones. Forzar la venta de la casa de su hija, la misma casa que le había ayudado a conseguir. Sonaba drástico, brutal. Pero entonces recordó la cara de Sofía, su amenaza de llamar a la policía. Recordó los 43.000 euros de deuda secreta y la arrogancia de Marcos. La decisión no era emocional, era una cuestión de supervivencia financiera. A sus 68 años, no podía permitirse que las deudas de juego de su yerno pusieran en peligro su jubilación,
planificada con tanto esmero. ¿Cuáles son los pasos a seguir?, preguntó. El primer paso es presentar una demanda de división de la cosa común en el juzgado de primera instancia, explicó Valdivia. Una vez admitida a trámite, se les notificará a su hija y a su yerno. Tendrán un plazo para contestar. Si se oponen, iremos a juicio. Si no contestan, el procedimiento seguirá su curso y el juez dictará sentencia ordenando la venta. Es un proceso que puede llevar varios meses, pero es efectivo. Y una vez iniciado, es muy difícil de parar. Hágalo, dijo Julián sin dudar. Inicie el procedimiento cuanto antes. Valdivia le tendió un documento. Esta es la hoja de encargo profesional y la provisión de fondos que necesito para empezar. Léala con calma. Julián la leyó. Los honorarios eran razonables. Una inversión necesaria para mitigar un riesgo mucho mayor. Sacó su talonario y extendió un cheque por la cantidad solicitada. Al firmar, sintió el mismo peso definitivo que cuando firmó la hipoteca 3 años antes, pero esta vez no era un acto de confianza, sino de autoprotección. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Ni Sofía ni Marcos llamaron. Julián tampoco lo hizo. El puente de comunicación había sido dinamitado. Se centró en su rutina, sus paseos matutinos, la lectura de la prensa, la gestión de sus pequeñas inversiones. Pero debajo de la superficie de normalidad, esperaba. Valdivia le informó de que la demanda había sido presentada y registrada en el juzgado. Ahora, solo era cuestión de tiempo que el agente judicial llamara a la puerta del número 87 de la calle de la Reina. Esa llamada a la puerta se produjo un martes por la tarde, casi 2 semanas después de su reunión con el abogado. Julián no estuvo allí para verlo, pero se lo imaginó con la precisión de un ingeniero visualizando un plano. El agente judicial, una figura oficial y anónima, entregando el sobre con la notificación de la demanda. La confusión inicial de Sofía, seguida del pánico al leer el lenguaje legal, frío e implacable. La primera llamada llegó esa misma noche. Era Sofía. Julián vio su nombre en la pantalla del móvil y dejó que sonara hasta que saltó el contestador. El mensaje que dejó era una mezcla de incredulidad y rabia. Papá, ¿qué es esto? ¿Una demanda? ¿Nos estás demandando para quitarnos nuestra casa? No puedo creer que seas capaz de hacer algo así. Llama ahora mismo. Julián borró el mensaje sin escucharlo por segunda vez. 10 minutos después, llamó Marcos. Su tono en el contestador era diferente. Ya no era arrogante, sino falsamente conciliador. Julián, creo que ha habido un terrible malentendido. Esta demanda es una reacción desproporcionada. Soy el primero en admitir que quizás debería haberte consultado, pero podemos arreglar esto como una familia. Retira la demanda, y te prometo que encontraremos una solución para pagar esos préstamos. Hablemos, por favor. Julián también borró ese mensaje. La palabra familia, en boca de Marcos, sonaba hueca y manipuladora. Durante los días siguientes, su teléfono fue un campo de batalla. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Sofía alternaba entre súplicas llorosas y acusaciones furiosas. Marcos intentaba apelar a la razón, proponiendo planes de pago vagos e irreales. Julián no respondió a nada. Siguió el consejo de Valdivia. Toda comunicación debía canalizarse a través de los abogados. Cualquier contacto directo solo serviría para que intentaran manipularlo emocionalmente. La estrategia de silencio tuvo un efecto predecible. La incredulidad inicial de la pareja dio paso a la negación. Valdivia le informó de que habían contratado a un abogado, quien había contactado con él para decirle que sus clientes consideraban la demanda frívola y sin fundamento, un mero intento de intimidación por parte de un padre resentido. Sostenían que Julián no tenía derecho a forzar la venta. Están equivocados, por supuesto, le dijo Valdivia por teléfono.
Su abogado está intentando ganar tiempo o simplemente no está especializado en esta área. La ley está de nuestra parte. He presentado un escrito reiterando nuestra posición y solicitando que el procedimiento siga adelante. Pasó un mes. La fecha para la vista previa se fijó. Sofía y Marcos, a través de su abogado, solicitaron un aplazamiento, alegando la necesidad de recopilar más documentación. El juez se lo concedió. Un mes más de espera. Durante ese tiempo, Julián se dio cuenta de que su propio hogar se había convertido en una especie de fortaleza, pero también en una prisión. Cada vez que salía, temía encontrarse con ellos. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía una punzada de ansiedad. Fue entonces cuando tomó una decisión estratégica, la misma que tomaría un ingeniero al supervisar una obra en un entorno hostil: establecer un puesto de mando seguro y alejado de la línea de fuego. Empezó a buscar apartamentos de alquiler en otra parte de la ciudad. Encontró uno pequeño y amueblado cerca del antiguo cauce del río Turia, un lugar perfecto para sus paseos. Firmó un contrato de 6 meses. En un fin de semana, con la ayuda de una pequeña empresa de mudanzas, trasladó lo esencial: su ropa, sus libros, su ordenador y la caja fuerte con sus documentos importantes. Dejó su piso de toda la vida cerrado y programó una limpieza mensual. No informó a nadie de su nueva dirección, excepto a Valdivia y al banco. El cambio de escenario fue liberador. En el anonimato de su nuevo barrio, se sintió menos expuesto. Podía ignorar las llamadas y los correos con mayor desapego. La distancia física creaba una necesaria distancia emocional. La vista previa finalmente se celebró. Julián acudió con Valdivia. Sofía y Marcos estaban al otro lado de la sala, con su abogado. Sofía no lo miró. Marcos le lanzó una mirada cargada de resentimiento. La jueza, una mujer práctica y directa, escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Marcos insistió en que la venta forzosa causaría un perjuicio irreparable a la joven pareja. Valdivia, con calma, expuso los hechos: la existencia de las deudas, el riesgo para el garante, el derecho legal a la división de la cosa común. La jueza fue clara. Señores, la ley no contempla el estado emocional de las partes, sino sus derechos y obligaciones. El señor Serrano tiene derecho a solicitar la disolución de la copropiedad. No habiendo acuerdo entre las partes para que una de ellas compre la parte de la otra, la única vía es la venta del inmueble. Se procederá a nombrar un perito judicial para que realice una tasación oficial del inmueble. Una vez tengamos la tasación, se abrirá un plazo para la venta a un tercero. Si en ese plazo no se produce la venta, se procederá a la subasta judicial. Julián vio cómo el color desaparecía del rostro de Sofía. La realidad, fría y dura como una sentencia judicial, acababa de aterrizar sobre ellos. La palabra subasta pareció resonar en la sala. El perito judicial, un arquitecto de aspecto serio, visitó el piso una semana después. Marcos y Sofía se vieron obligados a dejarle entrar. El informe de tasación llegó 2 semanas más tarde. Valoraba el piso en 280.000 euros, un precio realista de mercado. Con la tasación en la mano, el juzgado estableció un plazo de 3 meses para la venta del piso a través de una inmobiliaria designada por el tribunal. El precio mínimo de venta se fijó en el 90% de la tasación. Fue entonces cuando la estrategia de Marcos y Sofía cambió. La negación se convirtió en desesperación. Empezaron a llamar de nuevo, pero esta vez el tono era diferente. «Papá, por favor», decía la voz de Sofía en un mensaje que Julián escuchó por curiosidad. «El cartel de Se vende está en nuestro balcón. Los vecinos preguntan. Es una humillación. No podemos perder nuestra casa. Te lo suplico. Para esto. Haremos lo que sea». Marcos le envió un correo electrónico. «Julián, he cometido un error terrible. Fui un idiota. Estoy yendo a terapia para mi adicción al juego.
Estoy buscando un segundo trabajo. Te devolveremos cada céntimo, pero necesitamos tiempo. Si nos quitan la casa, nuestro crédito quedará destruido. No podremos alquilar nada. Por favor, danos una oportunidad. Julián reenvió el correo a Valdivia con una sola palabra: archivar. Era demasiado tarde para promesas. El mecanismo judicial estaba en marcha, y él no tenía intención de detenerlo. Habían tenido su oportunidad de ser honestos, de buscar ayuda, de respetar su confianza. Eligieron el engaño y la confrontación. Ahora, la única solución posible era la que dictaba la ley, no los lazos familiares rotos. La inmobiliaria empezó a llevar posibles compradores al piso. Cada visita era, para Sofía y Marcos, una tortura, un recordatorio de su inminente pérdida. A finales del segundo mes, llegó una oferta en firme. Una pareja de médicos buscaba un piso en esa zona. Ofrecían 260.000 euros, pagaderos al contado. La oferta estaba dentro de los parámetros fijados por el juzgado. Valdivia le llamó para informarle. Es una buena oferta, Julián. Rápida y sin complicaciones hipotecarias. Recomiendo aceptarla. Acepto, dijo Julián. El juzgado aprobó la venta. La fecha para la firma ante notario se fijó para dentro de 3 semanas. Sofía y Marcos recibieron la orden judicial de desalojar el inmueble antes de esa fecha. La última comunicación que recibió de ellos fue una carta manuscrita de Sofía, que alguien debió de dejar en el buzón de su antiguo piso y que el servicio de limpieza le entregó. La letra era temblorosa, manchada por algunas lágrimas. Papá, no sé dónde vives ahora. Supongo que es mejor así. La semana que viene nos vamos del piso. Hemos encontrado un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, gracias a un favor que le han hecho a un amigo de Marcos. Nos ha costado un mundo. Nadie quiere alquilar a gente con un desalojo judicial en su historial. Supongo que ahora lo entiendo. No el por qué lo hiciste, que me sigue pareciendo cruel, sino el cómo hemos llegado hasta aquí. Mi ceguera, la adicción de Marcos, nuestra estupidez. Has ganado. Has conseguido lo que querías. Tendrás tu dinero y nosotros no tendremos nada. Espero que estés satisfecho. Tu hija, Sofía. Julián dobló la carta y la guardó en la carpeta del caso. No sentía satisfacción. Tampoco sentía culpa. Sentía el alivio sombrío de haber concluido un proyecto difícil y doloroso. Un proyecto de demolición controlada que había sido necesario para evitar un derrumbe catastrófico. El día de la firma, Julián acudió a la notaría con Valdivia. Los compradores estaban allí, sonrientes y expectantes. Sofía y Marcos no estaban presentes. Su abogado los representaba. Se leyeron las escrituras. Se firmaron los documentos. Se entregaron los cheques. Del total de 260.000 euros, se dedujeron los gastos. Luego, se liquidaron las deudas. Primero, el capital pendiente de la hipoteca principal, unos 190.000 euros. Después, la línea de crédito y la segunda hipoteca de Marcos, 43.000 euros. Se pagaron los honorarios de los abogados y los costes del procedimiento. El remanente, la cantidad final a repartir, fue de aproximadamente 18.000 euros. Valdivia había argumentado con éxito que, dada la naturaleza de la deuda liquidada, que pertenecía exclusivamente a Marcos, y la aportación inicial de Julián, la distribución no debía ser a partes iguales. El juez acordó que Julián recibiera 2/3 del remanente, unos 12.000 euros. El tercio restante, 6.000 euros, fue para Sofía y Marcos. Julián salió de la notaría y caminó bajo el sol de Valencia. En su cuenta bancaria se ingresaría un cheque de 12.000 euros. Una cantidad irrisoria comparada con el coste emocional, pero el objetivo no era el beneficio. El objetivo era la liberación. Estaba libre de la deuda, libre de la responsabilidad, libre de la propiedad.
libre de la ilusión de que la familia que había intentado proteger todavía existía. Se sentó en la terraza de un café y pidió un cortado. Miró a la gente pasar. Familias, parejas, personas solas. La vida continuaba. Para él, comenzaba una nueva fase. Una fase más solitaria, quizás, pero más segura. Una construida sobre los cimientos sólidos de la realidad, no sobre las arenas movedizas de la confianza traicionada. Bebió su café, el sabor amargo y familiar. Y por primera vez en meses, no pensó en el futuro como una amenaza, sino como un plano en blanco esperando un nuevo diseño.